fuerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Compañeros, compañeras, bienvenidos a este acto aniversario del Movimiento Revolucionario Oriental, número 63. Es un gusto tenerlos acá. Bueno, la idea un poco para arrancar es que un compañero y una compañera de la Juventud Evalista comiencen haciendo una intervención, analizando la situación de los jóvenes de nuestra clase, de nuestro país, las principales problemáticas y bueno, cómo vemos nosotros esa situación. Sofía y Ave. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar leyendo el informe que hicimos de la situación de los jóvenes, particularmente en Uruguay. En primera instancia, nos parece pertinente destacar la precariedad económica a la cual es empujada nuestra juventud trabajadora, profundizándose en múltiples aspectos el sinfín de problemas que atraviesan a nuestra clase en su conjunto. Como personas que formamos parte de dicha clase, nuestra subsistencia se basa en la venta de nuestra fuerza de trabajo y aquí donde se visualiza incluso una de las mayores problemáticas a una situación que de por sí es condenatoria para nuestra clase. A enero de 2024, el Instituto Nacional de Estadística estima que hay 1.883.400 personas en actividad, 1.722.400 empleadas y 161.000 personas desocupadas. De estos números resulta, para poner un poco en perspectiva, que de cada 100 personas en actividad, 8.6 se encuentran desempleadas. Y la situación de desempleo es más marcada todavía en los jóvenes, ya que la tasa de desempleo, por ejemplo, para los jóvenes de 14 a 24 años es del 27%, mientras que para los jóvenes de 25 a 29 años es del 10%. Además del problema del desempleo en sí mismo, debemos agregar otras problemáticas que se desprenden de estos números. Por ejemplo, y no menor, el trabajo infantil. Se estima que alrededor de 60.000 niños y adolescentes trabajaban en el país a 2021, considerando el trabajo infantil realizado por menores de 15. Es frecuente que se den en actividades comerciales, en lo rural y en las tareas domésticas, áreas con enorme precariedad e informalidad laboral. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay tenía, a junio de 2021, solo 7 inspectores para evaluar estas situaciones en todo el país, lo cual sin dudas es totalmente insuficiente y permite que se sucedan situaciones poco imaginadas para el imaginario colectivo. Esto en realidad es una problemática estructural en nuestro país que no ha podido ser ni siquiera cambiada levemente con la rotación del gobierno, a tal punto que en diciembre del año pasado tenemos datos respecto del mundo laboral, donde el ministro Mieres manifestaba: tenemos plena conciencia de que sigue habiendo inequidades en el acceso al empleo. Esta situación de mejora significativa en otros tramos etarios no obsta que siga habiendo asignaturas pendientes. La que más nos duele, pero es de hace décadas, es la del desempleo juvenil, decía el ministro Padrón. Lo que se demuestra es que en realidad continúa siendo una problemática que no es tomada como tal a pesar de los cambios de gobierno, e incluso para generar promesas de campaña como la de Raffo, cuando habla de que creará más de miles de puestos de trabajo para los nuestros. Debemos decir que igualmente, a pesar de que las políticas impulsadas anteriormente por el Frente Amplio respecto a esta situación hayan fracasado, el gobierno actual le dio continuidad a estas mismas propuestas con algún leve maquillaje. En consecuencia, si se hace lo mismo, no se puede esperar que cambie el resultado. Da cuenta de esto el tan mentado programa Yo Estudio y Trabajo, propuesta que este año se extendió al sector privado. Este programa no es más que uno de los tantos que pretende generar mano de obra barata y servil. La misma experiencia laboral que se ofrece es la misma que se impulsa para los jóvenes hijos de la clase trabajadora y sectores populares en el contexto educativo. Desde este se imparten materias y tecnicaturas, enseñando lo básico para poder generar mano de obra calificada a ser explotada y tener nuestro lugar en la fila del ejército industrial de reserva, con el fin de convertirnos en más carne a ser molida por la maquinaria capitalista.
Ambos ejes sin duda están relacionados. Generar individuos capaces de resolver operaciones básicas, de vincularse con las personas, capaces de asumir un aumento en sus niveles de explotación y más aún, cuando se hace referencia a la adaptación al cambio y la flexibilidad, cuando se lo propone en dicho programa, sabemos que refiere a que los jóvenes debemos aceptar saltar de un trabajo al otro en búsqueda de una mejora salarial que no llega o porque el patrón nos tuvo unos meses a prueba y luego te desecha como una mercadería vencida, o cumplir una multiplicidad de tareas por un salario que no se corresponde con lo acordado, o aceptar los cambios de horarios laborales o los días libres constantemente. De manera abierta lo manifiestan sin tapujos, porque se vanaglorian de que las políticas laborales de explotación, flexibilización y generación de mano de obra barata son políticas de Estado. A las claras está que sin importar el color de gobierno, los mismos ejecutan la misma línea. Pero no solo nos atraviesa el problema del empleo, sino que cuando los jóvenes trabajadores logramos vender nuestra fuerza de trabajo, lo hacemos en las peores condiciones, como ya mencionamos, sumergidos en la precariedad y la flexibilización laboral, en muchos casos llegando a trabajos para los cuales se encuentran sobrecalificados, condenados a morir trabajando y en enormes porcentajes, haciéndolo de manera informal, como si esto no fuera suficiente, percibimos los peores salarios. Para visualizar esto nos retrotraemos al informe presentado en el 2022, por parte del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, un informe titulado ¿Cuánto perciben los trabajadores uruguayos? Niveles de ingreso laboral y salarios sumergidos, donde describe una realidad que claramente es conocida y sufrida por nuestra clase. En el mismo se expresa: los jóvenes son particularmente afectados por los salarios sumergidos. Entre los menores de 25, la proporción de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes es del 58%. Y entre ellos un 13% del total no llega ni siquiera a los 15.000 pesos. Por lo expuesto en los análisis económicos que desde nuestra organización ya se han realizado y difundido, sabemos que sustancialmente los cambios generados en torno al salario se han pasado en alcanzar niveles a los que hace varios años atrás, y más allá de la obvia connotación política del informe, realizado por el PIT-CNT, y su búsqueda electorera, es objetivo que los salarios sumergidos frente a los cuales nos encontramos siguen en el mismo estado, lo cual evidentemente repercute en un sinfín de problemas que se suscitan en torno a todo lo que hemos mencionado. Nuevamente queremos destacar, sin embargo, que este no es un proceso que haya empezado en 2020 con el gobierno multicolor, sino que es una continuación de una realidad que vienen experimentando los jóvenes de nuestra clase desde siempre, independientemente del gobierno de turno. Sin embargo, estas condiciones materiales de los jóvenes de nuestra clase y sectores populares nos exigen tener en cuenta sus consecuencias. Y en este sentido, en un sistema donde unos pocos tienen mucho y la mayoría no tenemos nada, nos vemos obligados a hablar de los niveles de pobreza que sin duda son otra realidad material concatenada a lo que veníamos describiendo. Revisemos entonces el indicador de pobreza, cuestión que no consideramos menor, primero por lo que implica ser empujado a esta condición, sino también porque incluso esto ha sido tomado como bandera electoral recientemente por el Frente Amplio, a partir de los datos brindados en el 2023. De los datos del INE, respecto a la pobreza, se desprende que las personas pobres son el 10% total de la población, pero al examinarse la edad, la tasa llega al 20% en los menores de 6 años, al 18% en niños de 6 a 12 años y el 17% en adolescentes de 13 a 17 años. En la carrera electoral ya sabemos que todo vale, incluso usar a los que viven esta realidad a su gusto, como si después de 15 años de gobierno con una coyuntura económica enormemente favorable, no hubiese habido pobres. Por ejemplo, en 2019, último año del gobierno del Frente Amplio, la concentración de la pobreza también se dio en los percentiles más jóvenes de la población, según los datos del 2019, donde los menores de 14 hasta los 24 años englobaban un 30% de la población total por debajo de la línea de la pobreza. Vamos a esto. Lo va a ir. Bien, no hay que ser un erudito para saber las nefastas consecuencias para los niños y niñas y adolescentes que tienen el hecho de pasar hambre, de no poder tener acceso a la vivienda y creciendo hacinados de no tener acceso a la educación. Sin embargo, mientras la pobreza aumenta, mientras el hambre campea, los grandes capitalistas se las continúan llevando en parada, beneficiados por la política de Estado defendidas a capa y espada por cualquiera de los gobiernos de turno.
Son quienes nacen y crecen en la pobreza quienes sufren las consecuencias de este sistema desigual y deshumanizado. A tal punto es cruel este sistema que mientras los más chicos pasan hambre, diariamente se desechan alimentos para jugar con los precios del mercado. Podemos pretender humanizar un sistema que es capaz de condenar la vida de sus primeros años a enorme cantidad de personas. Y claro está, el sistema no te perdona porque vayas creciendo. Si la pobreza tiene cara de niño o niña, el encierro, la calle e incluso la muerte tienen cara de joven. Analicemos estos tres aspectos. Hablemos de la vida de aquellos que provienen de sectores más vapuleados por el sistema. Los 15.000 presos que tiene Uruguay ubican al país dentro del top 10 del ranking global de población carcelaria y en uno de los primeros lugares de América Latina y el Caribe, una tendencia creciente e ininterrumpida desde hace 17 años. El hacinamiento, la violencia y la generalizada adicción a las drogas en las cárceles son moneda corriente. Las cárceles uruguayas son particularmente implacables con los presos menores de 35 años, quienes generalmente han sido condenados por rapiñas, hurto o tráfico de drogas. Esto se caracteriza por haber abandonado prematuramente el sistema educativo y tienen una alta propensión al consumo de drogas. Cuanto más jóvenes son las personas liberadas, mayor es el aumento en el porcentaje de reincidencia que se produce cada vez que se extiende en el periodo temporal de seguimiento. La mayor reincidencia se da en las personas de 18 a los 37 años en un periodo de seguimiento de 3 años, llegando a superar el 70%. Cabe destacar que esta cifra es importante porque los varones de estas edades son la mayor población del sistema penitenciario. Evidentemente, las cárceles se han convertido en un lugar de alojamiento de jóvenes pobres, castigados tempranamente con el hambre, la miseria habitacional, la salud, la educación y posteriormente lumpenizados y perfeccionados por el sistema carcelario. Estos jóvenes terminan convirtiéndose en chivos expiatorios que utiliza el sistema para desviar la atención de los verdaderos responsables de las penurias de nuestra clase. Son la carne de cañón necesaria para vender las políticas de seguridad, mientras el sistema y sus administradores son los generadores y cómplices de esto. A ningún gobierno le interesa pensar en una reinserción seria. Por lo tanto, esto es algo normal en las condiciones descritas. Pero si no alcanza con estar encerrado en este contexto de calle, la calle te espera. Según la presentación de datos de relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo de agosto de 2023, el 53% de las personas en situación de calle informaron haber estado en prisión y la mitad de las personas informaron haber sido encarceladas hasta 3 veces. La edad promedio de la primera situación de calle es de 28 años y la edad promedio en la que estuvo por primera vez en la calle en el año 2016 era de 25,3 y en 2023 27,5. Todos reconocemos las consecuencias de la vida en la calle y se visualiza la estrecha vinculación entre el contexto del encierro y la calle. Y como decíamos, el encierro, la calle y la muerte tienen cara de joven. Un estudio realizado por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay realizó un diagnóstico sobre los homicidios en Uruguay entre 2012 y 2022. Cerca del 57,9% tenía entre 15 y 39 años al momento del crimen. Pero no solo se trata de la muerte mediante el homicidio, sino también de aquellos que deciden quitarse la vida. De acuerdo con la información oficial, 8 de cada 10 personas fallecidas por suicidio en Uruguay fueron varones. 78% varones, 22% mujeres. Las tasas más altas se registraron en mayores de 75 años y también en la franja que va de los 25 a 29 años. Se ha informado por las autoridades competentes al tema que entre octubre de 2022 y junio de 2023 los servicios de salud atendieron a 2.896 personas que intentaron suicidarse, de las cuales el 50% tenían menos de 29 años. Estos son apenas algunos de los aspectos que consideramos más relevantes para comprender la situación que atraviesan los jóvenes de nuestra clase y sectores populares. Azotados por el desempleo, los magros salarios, la flexibilización y precariedad, la pobreza y el hambre, el encierro, la calle y la muerte. ¿Podemos naturalizar años y años de pobreza en niños mientras se desechan alimentos? ¿Podemos naturalizar el sobrevivir en lugar de vivir cuando habitamos un mundo riquísimo en recursos naturales y sus avances? ¿Podemos naturalizar el vivir encerrado en la calle o morir como consecuencia del sistema? En este marco es fundamental destacar que no existen diferencias sustanciales para los jóvenes en las salidas que ofrecen las organizaciones políticas que se discuten en la administración del Estado burgués.
Mientras esta realidad atraviesa a los jóvenes, los sectores organizados política, social, sindical y estudiantilmente se encuentran altamente hegemonizados por jóvenes frente amplistas. En sus espacios se repiten las políticas que en general atraviesan al movimiento sindical y social, altamente burocratizado, tendiendo a servir como aparatos que solamente reproducen los intereses y la línea política frente amplista. Desde allí se impulsan a la defensa irrestricta de la institucionalidad burguesa. Se impulsan las ideas de que el capitalismo se puede humanizar, que con quienes nos condenan a lo que antes denunciamos podemos conciliar. El pasado año y más mientras nos acercamos a las elecciones, los esfuerzos de los aparatos juveniles hegemónicos están en defender el tan trillado mito de la fiesta de la democracia, dejando en claro que tanto Frente Amplio como Coalición comparten las mismas líneas político-económicas. Como lo hicieron el 20 de mayo, donde distintos sectores de los jóvenes del Frente Amplio y del Partido Nacional marcharon en conjunto, o las actividades impulsadas en defensa de la democracia burguesa mancomunadas entre todos los jóvenes de todos los partidos. Los jóvenes de nuestra clase y sectores populares ya tenemos claras evidencias de que no existe ningún partido que se dispute el gobierno que pueda y quiera cambiar nuestra realidad. En un año electoral donde la idea sobre todo versará en la defensa de la democracia burguesa, en el espíritu de diálogo entre todos quienes aspiramos a la construcción de una nueva sociedad, debemos ser claros e implacables en la defensa de la ideología de los trabajadores y la organización y lucha que debe impulsar nuestra clase más allá del resultado electoral. Muchas gracias.